El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 13 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana donde el tema nacional, la vuelta a clases, y que mañana 14 continuará en los cursos de media y premedia. Un día también en el que tenemos la pandemia bajo control y la guerra de Ucrania es lo que mantiene ahora mismo es la tensión mundial. Esa pues salvaje invasión de las tropas rusas y sobre todo ese bombardeo contra la población civil que se está haciendo en ciudades como Mariupol y Kiev. Un día también en el que elecciones en Colombia. ¿Y qué va a pasar en esas elecciones que se renuevan las dos cámaras en Colombia? Se van a escoger los candidatos de las tres principales alianzas. Y toma de posesión de Gabriel Boric. ¿Y será que América Latina está girando a la izquierda? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Que pasen todos un excelente domingo en casa. Y con esta vuelta a clase ya regresamos y retornamos a lo que faltaba para estar en esta nueva realidad de todos los sectores ya abiertos, con esa nueva normalidad que es el uso de las mascarillas en los colegios. Y esperemos que mañana que se dé ese regreso a clase también de miles de estudiantes de premedia y media sea tan exitoso hasta el momento como ha sido en el nivel primario. Esto con algunos problemas en algunas de las escuelas, como es ya de costumbre el inicio del año escolar en nuestro país. Así que, pero era importante que las escuelas se reabrieran después de 2 años de ausencia de manera presencial con esa clase de virtual y que lleguemos a aquellos estudiantes que se salieron por una u otra razón para tenerlos nuevamente en clases y así evitar esa deserción escolar. Nos acompaña el ingeniero Guillermo Ruiz. Guillermo, bienvenido una vez más a Entre Líneas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que, bueno, aquí estamos de vuelta. Feliz domingo a todos en la mañana. Y pues hay muchos temas internacionales, por supuesto. El más relevante para nosotros es esta elección de Senado y Congreso en Colombia, que aquí en Panamá tiene a 26 candidatos dentro del esquema de diputado en el extranjero. Uno se va a elegir de esos 26 y en Panamá se vota en el consulado de Colombia en Panamá. Así que eso también es un tema relevante en América Latina y que concierne sobre todo a Panamá. Pero bueno, siguiendo lo que decía Fernando, pues el tema de Ucrania acapara todos los titulares, pero desglosa también una serie de situaciones como cómo se mueve la Unión Europea, cuáles son las reacciones en Estados Unidos e incluso dentro de los Estados Unidos ya la precampaña de también Senado y Congreso, en la cual Donald Trump prácticamente pues ha arrancado con todo, con estos rallies, estos mega rallies que está llevando. Así que vamos a hablar de esos temas más adelante. Así es, Fernando Guillermo. y José Luis. Bueno, nuestra primera invitada de la mañana es Miss Itzel de Hewitt. Ella es coordinadora general del PAI, el programa de vacunación. Recuerden que a partir de mañana este va a sufrir una modificación. Tiene que ver con esa vuelta de los muchachos a la escuela. 2 años de pandemia, Miss Hewitt. Felicidades a usted y a todo el equipo después de estos 2 años de arduo trabajo, de dar esa milla extra, de sacrificio, de estar pues en la calle mientras todos estábamos encerrados, ustedes dando esa milla extra. Felicidades a usted y al resto del equipo. Muchas gracias. Porque sin lugar a dudas han sido 2 años muy largos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Miss Hewitt, una nueva propuesta de vacunación a partir de mañana. ¿De qué trata? Sí, mire, nosotros tenemos dentro del Ministerio de Salud un programa que es coordinado con el Ministerio de Educación
que es el programa de salud escolar. En este programa no solamente se ve la parte de salud, de visión, nutrición, sino también hay un componente de vacunación. Y a través de Panamá se coordinó utilizar esta coyuntura del programa de vacunación escolar para accesar a la mayor población cautiva a nivel de la escuela en el país. A partir del lunes nos hemos organizado en los 39 circuitos, cubriendo 81 distritos, cubriendo 237 instalaciones de salud del MINSA y de la Caja de Seguro Social para accesar a un total de 1.552 escuelas. Quiero aclarar, estas 1.552 escuelas no van a ser el mismo día. Cada instalación de salud, ya sea del MINSA o de la Caja de Seguro Social, va a accesar a las escuelas que tiene bajo su área de responsabilidad, ya sea en Torrijos Carter, Veranillo, dentro del área de San Miguelito, o puede ser en Colón, tanto en el barrio sur como en el barrio norte, las instalaciones que le competen esas escuelas. Esto quiere decir que inicialmente vamos a trabajar con una población cautiva. No es igual esperar que los niños vengan por demanda espontánea al uno intervenir una escuela y captar un volumen de 100 a 200 a 300 niños en edades de 5 años a 11 años, 11 meses y 29 días. Nosotros tenemos otra estrategia paralela. No solamente la vacunación de escolar, sino las madres que por haber motivo les gusta estar con sus hijos cuando se vacunan y no van a poder estar en la escuela, pueden ir al centro de salud más cercano. Todos los centros de salud del país tienen vacuna acá. Todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Y si no pueden ir de lunes a viernes, se pueden acercar a nivel nacional en cada provincia a un centro comercial. En todos los centros comerciales vamos a tener puestos igual de vacunación para niños. Esto quiere decir que es una estrategia escolar combinada y le estamos dando diferentes alternativas al padre. ¿Por qué? Nosotros ya nos dimos cuenta en el transcurso de los días que hay padres que les gustan estar cuando vacunan a sus niños. Hay otros que han tenido la confianza, el personal de salud, que tradicionalmente hemos ido a la escuela año tras año a ponerle la vacuna de polio, la vacuna de EPT, a poner la varicela, a poner el papiloma y a poner la CDAP. Entonces, vamos a ganar esa confianza para que los padres continúen con este mismo dinamismo y confíen en nosotros. Pero aquellos padres que quieren estar presentes, entonces le damos otra opción, que es ir a una instalación de salud que le permiten el ingreso con ellos o llevarlo un fin de semana a un centro comercial. Pero la del COVID no va a estar ubicada en los centros de salud, sino en puntos estratégicos también. No. La vacuna de COVID ya está en todos los centros de salud y policlínicas del país. Ya tenemos la vacuna de COVID a nivel nacional, en todos los centros de salud. Lo que esperaba que me preguntara es si va a haber otras vacunas, porque precisamente queremos utilizar el programa de vacunación escolar para no solamente aplicar la vacuna de COVID, sino que a los niños se les van a aplicar la otra vacuna que les corresponde según el esquema de acuerdo a su edad. Porque hay algo, porque ha habido 2 años en que no se han aplicado las vacunas. ¿Cómo va a influir eso en un esquema de vacunación que tiene que tener ciertas vacunas al año? Y que, por cierto, en el área de la comarca, muchas madres... Porque lo que le digo es que muchas madres... Papiloma. Ajá. ¿Ah? Porque en el área de la comarca, por ejemplo, muchas madres reciben una ayuda del gobierno cuando presentan esa tarjeta de vacunación. Esa tarjeta incluirá la vacuna del COVID y eso también va a estar, es decir, sujeto a esa ayuda que se le da. Usted me ha hecho varias preguntas. Sí, son varias preguntas sobre un mismo aspecto. La primera. Vale. La primera, nosotros sí sabemos que los niños
no se han vacunado niños prácticamente en 2 años. Vamos a hacer la apertura a otro. Entonces, supongamos una vacuna del papiloma que lo aplicaron a las 10, los niños ya pasaron de 10 a 11 y 11 a 12. Entonces, alargamos el esquema y se ha hecho la apertura de vacuna papiloma para niños de 10 a 14 años, para que los que estén rezagados tengan su vacuna. Entonces, igual hemos hecho extender el esquema de apertura para poder cubrir las vacunas que los niños no se aplicaron en estos 2 años. Todas estas vacunas se van a aplicar conjuntamente con la vacuna del COVID. Con referente al certificado, nosotros estamos bien claritos que ese elemento ahora mismo no ha sido un determinante para que no se entregue el bono, porque sabemos que por el problema de la pandemia, los padres no pudieron llevar a sus niños a vacunar. Todo el recurso humano se centralizó en COVID. Entonces realmente los papás no tuvieron el acceso también. No podemos tomar esto como a la ligera, que el que no presente una tarjeta de vacuna completa no se le va a dar un bono. Esto no ha sido un factor negociado en ningún momento, aunque esto no tenga que ver con el programa de vacunas. Sí, el programa de vacunas puede indicar que esto no ha sido determinante para entregarle la beca a nadie. Bueno, lo cierto, Miss Hewitt, es porque me llamó la atención el mapa que me presentó el pasado jueves la ministra consejera Ira Ruiz sobre los colores donde el verde era donde más se había vacunado y el rojo donde menos se había vacunado. Y coincide con las áreas, los puntos rojos donde hubo barrido, es decir, donde supuestamente la población debe estar más vacunada. Bueno, nosotros es que dependiendo a qué, yo no sé realmente cuál es la estructura que le presentó la doctora. Ajá. Pero les puedo decir que cuando estamos hablando de primera, segunda, tercera, que incluyen la tercera para los pacientes inmunosuprimidos y que refuerzo para el resto de la población. Me parece a mí que la doctora se refería a el refuerzo, porque nosotros hemos obtenido una cobertura de 85% para primera dosis y un 74.7% para segunda, donde realmente estamos bajos, que tenemos un 51%, Es en la tercera. es en la población de refuerzo. Ok, ¿esta jornada de barrido en las escuelas incluirá las escuelas secundarias? En este momento estamos trabajando, sí la va a incluir. Sí. Hemos trabajado porque la vacuna que tenemos hasta el momento está registrada para la población. Sí. De 5 años a 11 años, 11 meses y 29 días. Y es prácticamente la población de la primaria. Ok. Entonces nosotros estamos trabajando en estos momentos con esta población. Sin embargo, en el mes de abril Sí. vamos a incluir a los niños de CAIPI. Todavía no nos hemos organizado para ir a todos los CAIPI del país. Y eso también se le dará respuesta. José. Miss, para aclarar e informarles a la población, ustedes no estarán yendo casa por casa, porque recordemos que cuando se dan estos tipos de procesos de vacunación, hay personas que se aprovechan de mal informar y también de ir a las casas para cometer sus fechorías y robarle a las personas. En estos momentos no vamos a ir a hacer vacunación de barrio, vacunación casa por casa, ninguna otra estrategia. La única estrategia que tenemos indicada a toda la ciudadanía es que se va a accesar a 1.552 escuelas a partir de este lunes en 31 circuitos, 81 en distritos, en 237 escuelas que van a tener, instalaciones de salud que van a tener la responsabilidad de solamente ir a las escuelas. Nosotros no vamos a ir a casa. Ahora no estamos vacunando encamados, no estamos vacunando discapacitados, no estamos vacunando adultos de tercera edad en casa. Estamos vacunando a partir de lunes en todas las escuelas del país.
iniciando por la escuela centralizada en la provincia de cabecera de cada distrito. Después, poco a poco, vamos a ir accesando a las áreas de difícil acceso con el recurso humano que tenemos centralizado en el área urbana. Es decir, cuando terminemos de barrer, supongamos, el distrito de Santiago, nos vamos a movilizar a las áreas de difícil acceso con el recurso humano de Santiago para dar cobertura a las áreas de difícil acceso, en todas las escuelas que están en difícil acceso. A ver, está también con nosotros el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Memo, está Miss Hewitt con nosotros. Este plan de vacunación que arranca mañana y que incluirá 1.500 centros educativos. Memo. Bueno, porque porque también, Miss Hewitt, y hacia las universidades, ¿cuándo se incluirían o si se van a incluir en este plan? Recuérdate que estamos hablando de una vacuna pediátrica. Digo, pero hay... Y ahora la prioridad es la población infantil. Sí. Las universidades forman parte del programa de vacunación de adultos. Ahora mismo la campaña de vacunación escolar se está centralizando en primaria y después nos iremos a premedia y después a media. Pero ahora mismo estamos con la población de 5 a 11 años, que es la población objetiva de la vacuna COVID pediátrica. Con la vacuna de adultos vamos a ir interviniendo no solamente las escuelas secundarias, sino las universidades. Por último, Miss Hewitt, para que se le vacune al niño, debe llegar una carta firmada por su acudiente o por sus padres. Ese es muy buen tema y es por eso que le expliqué cómo iba a ser la estrategia. A ver. Toman algunos padres que todavía no tienen el 100% de confianza en la vacunación de COVID. Nosotros vamos a hacer la vacunación combinada. Se van a aplicar, como dije, vacunas de COVID y vacunas del esquema de vacunación. La MMR, la MR, la papilomavirus, la TDAP, la polio, a los niños que no la tenían. Y vamos a poner la vacuna del COVID. Esta semana se ha coordinado, las enfermeras de cada área están coordinando con los maestros de las escuelas que vamos a intervenir, los directores, para que manden las notas a los padres de familia notificando qué día se va a vacunar a su niño. Ajá. El padre que no quiera que se le vacune a su niño simplemente manda una nota escrita que no desea que su niño se vacune y eso se le va a respetar. Nosotros estamos pidiéndole la tarjeta de vacuna para poderle anotar dentro de la tarjeta la vacuna que se le va a aplicar al niño. Claro. Bueno, doña Itzel Locum de Hewitt, coordinadora general del PAI. Gracias por esta aclaración. Y feliz domingo a usted. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hoy, elecciones en Colombia. ¿Cuál es el panorama político del país, de nuestro país vecino? ¿Cuál es el futuro de esta elección para escoger esos candidatos presidenciales que irán a regir los destinos de Colombia a partir de este año 2022? Todo después del cambio. Bueno, Colombia está en esa encrucijada. ¿Cuál va a ser su futuro político que hoy, domingo 13, va a tener o va a decidirse? Mi siguiente invitado es Jairo Tarazona, es periodista de RCN. Bienvenido, Jairo, a Panamá. Los destinos de Colombia hoy puestos a prueba. Un sistema electoral donde se va a escoger una elección, donde se va a escoger las dos cámaras y los candidatos de las tres grandes alianzas políticas. Bienvenido, Jairo, a Panamá. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Sí, hoy es un día decisivo por cuanto se van a elegir los congresistas de la República,
también se sabrá cuáles serán los candidatos presidenciales, teniendo en cuenta que hay varias consultas interpartidistas, es decir, que de cada partido, de cada coalición, se va a elegir un candidato que será el que el 29 de mayo pues vaya también a esas elecciones presidenciales. Hay que decir que Colombia pues está conformada su parte legislativa por las dos cámaras, por el Senado y la Cámara de Representantes, y en total se van a elegir 187 parlamentarios para la Cámara de Representantes, 161 corresponden a los 32 departamentos, 2 afrodescendientes, 1 por las comunidades indígenas, 16 por las llamadas curules de paz que fueron acordadas entre el gobierno del presidente Santos o del expresidente Santos y la guerrilla de las FARC en ese acuerdo de La Habana, 1 que será elegido por ciudadanos que viven en el exterior y una última curul que se otorga a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las votaciones presidenciales. Eso es lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes. Mientras tanto, para el Senado de la República se van a elegir 108 senadores, 100 de ellos corresponden a nivel nacional, 5 en representación política del Partido Comunes, el antiguo partido de la guerrilla de las FARC, 2 curules para los indígenas, y la última curul se le otorga al candidato a la presidencia de la República que ocupa el segundo lugar de las elecciones presidenciales. Pero además de ello, este 13 de marzo también entonces se va a llevar a cabo la consulta interpartidista de 3 coaliciones. Sí. ¿Cuáles son? El Pacto Histórico, el Equipo por Colombia y la Coalición de la Esperanza. De ahí va a salir un candidato por cada coalición que se va a enfrentar entre sí y con los demás candidatos, como decíamos, el 21 de mayo. Hay que decir, ¿qué es el Pacto Histórico? El Pacto Histórico es una coalición de izquierda que tiene el candidato más fuerte, que es Gustavo Petro. Ya había participado como candidato presidencial en las pasadas elecciones, donde ocupó el segundo lugar y obtuvo una votación de más de 7 millones de sufragios. El Pacto Histórico entonces se puede considerar como el partido de izquierda, y teniendo en cuenta que además Gustavo Petro pues, fue un exguerrillero del M-19, se reincorporó a la vida civil y es uno de los favoritos, ocupa en todas las encuestas el primer lugar, y se cree que de esta coalición, de este pacto histórico, donde hay 4 candidatos más, precandidatos más, pues él es el favorito y va a ganar ampliamente esta consulta interpartidista. El equipo por Colombia es el equipo de la derecha, de los candidatos de derecha. Allí también hay 5 candidatos, uno de los más fuertes es Francisco Gutiérrez, que fue un exgobernador de Antioquia. En este momento, según las encuestas, ocupa el primer lugar, pero seguido de cerca de Alex Char, un empresario que ya fue alcalde de la ciudad de Barranquilla, que además también es uno de los favoritos, que tiene gran fuerza en la costa atlántica y que podría disputarse junto con Francisco, llamado como Fico, y Alex Char podría ser uno de los dos el candidato de esa derecha. Y la Coalición de la Esperanza, que es de centro, partido de centro, donde también hay 5 candidatos. El favorito es Sergio Fajardo, quien fuera también gobernador del departamento de Antioquia, y allí están entre otros también otros candidatos conocidos en el país, como Juan Manuel Galán, quien es hijo de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que en su momento se decía iba a ser el presidente de la República y, como ustedes recordarán, fue asesinado por el narcotráfico, y de allí perdió las elecciones, o perdió esa opción de ser presidente de la República. Hoy su hijo, por el nuevo liberalismo, hace parte de esta Coalición de la Esperanza. Entonces, entre Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán estaría el ganador de esta consulta de la Coalición de la Esperanza. Y además de ello, hay un candidato independiente que es Rafael Hernández, que quien fuera alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Él se va como independiente, no va por ningún partido. Y también Ingrid Betancourt, quien fuera excongresista y, como ustedes también recordarán, quien fuera secuestrada por la guerrilla de las FARC, duró varios años secuestrada, y después, luego de una operación militar, ella salió libre. Esos serán los 5 candidatos que el próximo 29 de mayo se disputarán la presidencia de la República en Colombia. Jairo, es que no mencionaste. Sí, tengo varias interrogantes. Una, ¿qué pasa con este señor Zuluaga, que es una especie de el candidato de gobierno? Se me quedaba por fuera. Óscar Iván Zuluaga es el candidato, no digamos que del gobierno, porque en este momento parece que hay una división entre el Centro Democrático, al cual pertenece el presidente Duque, y el Centro Democrático, que es 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 el Centro Democ
y Oscar Iván Zuluaga. ¿En qué sentido? Bueno, Oscar Iván Zuluaga sería o es ya el candidato del Centro Democrático, escogido allí luego de una consulta interna, pero que no tiene, digamos, el apoyo de todos los congresistas del Centro Democrático, que consideran que no es el hombre fuerte, y por ende muchos de los congresistas del Centro Democrático pues apoyarían al quien eventualmente fuera el candidato de la derecha. Entonces hay allí una división entre los mismos congresistas del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, Sí. y el candidato Oscar Iván Zuluaga, que en las encuestas realmente no registra muy bien, está entre el cuarto y quinto lugar, y se dice que no sería el favorito para ganar esas elecciones presidenciales del 29 de marzo. Hay algo que... Del 29 de mayo. De mayo. Hay algo que llama la atención, es que pues toda la política colombiana del siglo XXI ha estado dominada por un solo hombre, que es Álvaro Uribe Vélez. ¿Va a tener incidencia en esta elección como la tuvo con Iván Duque hace 4 años? Bueno, sí, sin lugar a dudas, el expresidente Álvaro Uribe siempre ha tenido incidencia, aunque hay que decir que en algunas consultas y en algunas elecciones no le ha ido muy bien realmente. Pero él fue el que en su momento escogió a Iván Duque como el hombre que él consideraba podría regir los destinos del país, porque aquí en Colombia hay un dicho muy popular que se dice, o que por el que diga Uribe, es decir, sí, el que escoja Uribe, ese puede ser el opcionado, puede ser el presidente. En este caso, el que escogió Uribe es Oscar Iván Zuluaga, pero repetimos, debido a que también este gobierno que representa el Centro Democrático ha sido un gobierno que no ha cumplido las expectativas, ha sido un gobierno que ha fallado mucho en temas que tienen que ver con la política, con la economía, con la política exterior, con el orden público. Entonces hay mucha decepción incluso de los mismos integrantes del partido de gobierno. Muchos de los congresistas del Centro Democrático no apoyan a Iván Duque, lo cuestionan públicamente y por eso dicen que fue una equivocación. Es decir, que ha habido en ese sentido una división dentro del Centro Democrático, el partido de gobierno, el partido de Álvaro Uribe Vélez. Algunos congresistas que apoyan a Oscar Iván Zuluaga, muy pocos, pero los más vistosos, los más favoritos del Centro Democrático, pues no apoyan realmente a Iván Duque y dicen que realmente no representó lo que ese partido ha representado en otras ocasiones. Así pues, que en esta ocasión muy seguramente lo que se dice es que una vez venga la primera vuelta presidencial, en la cual no hay mucha opción para el candidato del Centro Democrático, termine plegándose al candidato que resulte ganador de la derecha, porque hay que tener en cuenta que lo que en este momento hay, lo que tiene que ver con la elección presidencial, se podría decir que con el favoritismo de Gustavo Petro, que representa la izquierda del pacto histórico y quien supuestamente es el favorito, si no gana él en la primera vuelta, entonces vendría ya una segunda vuelta. Sí. Y en esa segunda vuelta lo que podría ocurrir es que todos los candidatos de derecha, de pronto hasta de centro derecha, se unan al candidato de la derecha para hacerle contrapeso a Gustavo Petro. Es decir, todos contra Petro es lo que se dice en este momento. Hoy, por ejemplo, el día de la elección, veo que en Colombia tienen las mismas taras, bueno, al final nosotros también fuimos parte de Colombia, de pues las grandes maquinarias electorales y esa entrega de lo que ustedes llaman los tamales de dinero, de licor, de sacos de cemento. Es decir, ¿eso se va a dar en las elecciones de hoy? ¿O cómo ha hecho el sistema electoral colombiano para contrarrestar esta práctica? Bueno, se han tomado, no desde ahora, desde hace, yo diría 20 años atrás, se han tomado medidas, se ha discutido mucho, se han hecho algunas reformas en el Código Electoral, la Fiscalía ha actuado para evitar la corrupción que tradicionalmente ha permeado las elecciones en Colombia, no de ahora, sino diríamos de hace muchas décadas, que es el mismo caso de Panamá y es el mismo caso de muchos países de América Latina. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de lo que hay escrito en los códigos, a pesar de la vigilancia electoral, a pesar de que muchos candidatos están siendo investigados, lamentablemente podemos decir que estas elecciones son unas de las elecciones más corruptas si tenemos en cuenta que muchos de esos candidatos al Congreso de la República, no estamos hablando Congreso de la República que se va a salir este 13 de marzo, están siendo investigados, son cuestionados,
en los medios de comunicación se ha contado lo que hay detrás de ellos, cómo se compran los votos, descaradamente, pues muchos de ellos lo admiten, pero no pasa nada desafortunadamente. Incluso pese a los cuestionamientos, pese a investigaciones de la Fiscalía, pues muchos de ellos van a participar en estas elecciones del 13 de marzo y los que no participan o que están en la cárcel tienen a sus hijos, tienen a sus esposas, tienen a sus familiares participando allí. Ahí es donde realmente uno se da cuenta cómo, a excepción de unos pocos candidatos, de unos pocos partidos, realmente la política colombiana o la politiquería colombiana está permeada por la corrupción, está permeada por la compra de votos, está permeada por el narcotráfico y lamentablemente eso hace que a veces también se cuestionen estas elecciones y se cuestione si verdaderamente el legislativo colombiano representa lo que es el país y si verdaderamente allí están las personas más honestas, las personas más pulcras, los que verdaderamente deben estar en un Congreso de la República. Lamentablemente no es así y creo que estas elecciones también están marcadas por eso que ustedes señalan. Porque, Jairo, también van a estar marcadas por esos problemas sociales que ha tenido durante todo este tiempo Colombia. El tema educativo, uno de ellos, donde hemos visto que se ha dado muchos paros en el tema educativo de Colombia. Además, estas manifestaciones también que se le dieron al actual presidente, y de ahí se van a aprovechar otros candidatos para sacar sus beneficios propios, problemas de migración también que le vino afectando al actual gobierno. Sí, es decir, estas elecciones, tanto las de Congreso de la República como las presidenciales, están enmarcadas en una serie de problemas que se agudizan en el país, que vienen, como ustedes lo señalan, desde la pandemia. Antes de la pandemia en Colombia había una serie de manifestaciones, en muchas ciudades prácticamente hubo parálisis, protestas fuertes contra el gobierno, que afortunadamente para el gobierno pues vino la pandemia y todas esas marchas, esas manifestaciones que vivíamos prácticamente se acabaron debido precisamente al COVID-19. Después se han retomado algunas de estas marchas. Lamentablemente pues no han sido marchas pacíficas, sino han sido marchas donde ha habido muertos, donde se han presentado hechos de vandalismo, donde también por parte de la fuerza pública han sido asesinadas muchas personas. Entonces, esto hace parte de esa coyuntura social que vive Colombia. Pero si a eso le agregamos, desde luego, la situación económica, a eso le agregamos también la gran cantidad de migrantes que han llegado al país. Colombia es uno de los países que más ciudadanos venezolanos ha recibido, pero eso también ha redundado en problemas de inseguridad, en problemas sociales, ha redundado en que también, lamentablemente, en este momento se registre una xenofobia en el país. Y hacia eso le agregamos también que Colombia pues, es uno de los países que es punta de lanza en el continente en lo que tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos. Colombia siempre ha liderado en América Latina pues, lo que ha sido la oposición contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, y esto en cierto modo también le ha valido muchas críticas internacionales. Además que eso también debemos agregarle la situación de orden público. En Colombia en los últimos años son cientos, o podríamos, si sumamos todos, o miren los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los excombatientes de las FARC, que han sido asesinados. Registros que realmente nunca habíamos visto, y esto hace que en medio de esa violencia, en medio de la coyuntura económica, en medio del panorama internacional, del COVID-19, de la guerra incluso que se vio aquí en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que también tiene repercusión, pues vamos a vivir esas elecciones marcadas por todo esto que hacen precisamente que los electores también tomen una posición. Se creería que en esta ocasión pues van a haber quizás nuevos congresistas de partidos de izquierda, de partidos no tradicionales, porque la gente ya está cansada. Y ese es uno de los temores que hay, que Gustavo Petro, que está prácticamente recibiendo el respaldo de toda esa gente que está inconforme, lo que sucedió en su momento con Hugo Chávez, pues eso es lo que argumentan los partidos de derecha y los candidatos de derecha, que si llega Gustavo Petro, pues Colombia se va a vivir como Venezuela, que se va a acabar la democracia, y ese es precisamente uno de los caballitos de batalla contra Petro, que si se elige él, pues tendríamos
la misma suerte de Venezuela. Hay cosas Y los de extrema dicen lo contrario, ¿no? Claro. Que cómo está el país y cómo hemos llegado a esta situación que vivimos en este momento. Hay algo que me llama la atención, Jairo. Uno, este señor Alex Charles, parece que el escándalo Aida Merlano no lo ha afectado a él ni a la maquinaria, ni a su maquinaria política. Y dos, este señor Rodolfo Hernández, pues, que está irrumpiendo también y parece que le está yendo bastante bien en las encuestas. Es decir, puede tener opción realmente y convertirse él en el abanderado de la derecha, el llamado Trump colombiano. Sí, como ustedes lo dicen, tristemente en un país como el nuestro, en un país de tanta corrupción, en un país en el que las maquinarias políticas son las que priman, pareciera que todos estos escándalos de compra de votos, de supuesta injerencia del narcotráfico, de escándalos, no los perjudicara mucho, porque tristemente, pues también hay zonas del país donde sabemos que la gente pues vende su voto o no les interesa. Y como ustedes lo dicen, en el caso de Alex Char, hay una serie de acusaciones, hay una serie de escándalos de él, de su familia, y él, aunque no ha hecho campaña en lo que tiene que ver con debate, no ha participado, él es uno de los precandidatos de la llamada Coalición por Colombia, sí. Y él, sin hacer campaña, sin aparecer mucho en los medios, sin participar en debates en este momento, prácticamente es el segundo. Están en un empate técnico, pero se dice que con los votos de la costa Caribe, donde él ha gobernado, donde está su familia, donde está su imperio económico, ellos son dueños de una de las cadenas de droguerías más importantes de Colombia, son dueños también de una emisora, son dueños de otras empresas, pues se dice que con esa maquinaria que tienen, con su dinero, fácilmente va a ser el candidato de la derecha. Y en una eventual segunda vuelta con Petro, pues tendría no solamente la maquinaria, tendría no solamente todo el dinero, sino que tendría el apoyo de todos los partidos de derecha. Entonces aquí no distinguen entre si es bueno, si es malo, si es corrupto o no es corrupto, si compra votos o no compra votos, sino que, como lo ve uno mucho en las redes, dicen todos contra Petro, sea quien sea. No importa la condición, no importa lo que hay detrás, sino que si es un hombre que arrastra votos, pero que tiene toda la maquinaria, pues lo van a apoyar. Esa es la triste realidad de un país como el nuestro, donde pareciera que los escándalos, a pesar de que son evidentes y a pesar de que hay pruebas, pues no los afectan mucho. Y en cuanto a Rodolfo Rodríguez, es un candidato independiente que fue alcalde de Bucaramanga, es el candidato con mayor edad, que tiene ya 80 años, y él pues es populista, es muy conocido por la forma como se expresa, cómo habla, cómo trata a los demás, cómo discute, y también en las encuestas ha ido subiendo, pero ya en los últimos días se ha detenido. Después de haber subido mucho, en este momento está estancado. Entonces se cree que no pasaría nada con él en lo que tiene que ver con un cabeza a cabeza, si fuera con Gustavo Petro o con Char. Pero Jairo, sí sería importante su voto, su apoyo. Si en definitiva él no está y decide apoyar al candidato de la derecha o decide apoyar a Petro, no se sabe, pues sí serían más de 2 millones de votos o 3 millones que serían significativos. Don Jairo, dos fenómenos que han pasado mucho en Colombia y me gustaría saber de parte suya qué ha pasado con ellos. Uno, el tema de el uribismo. 20 años de uribismo, salvo el segundo mandato de Santos, ha estado detrás de todos los gobiernos en Colombia. Y el caciquismo, normalmente en estas elecciones de Senado y Congreso, más que el tema ideológico, Colombia tiene una tradición de caciquismo en estos lugares. ¿Eso cómo se va a poder compaginar con una victoria de Gustavo Petro en este caso? Sí, lo que usted plantea es muy cierto. Colombia es un país donde, repito, no es ahora, yo diría, y desde que yo tengo uso de razón, en los últimos 50, 40 años, pues son los caciques políticos los que han dominado la política regional. Son los caciques políticos los que lamentablemente nos han llevado a ser un país donde las elecciones en muchos casos son con votos comprados, con corrupción, con el almuerzo, con el tamal que nosotros decimos, con las prebendas que estos candidatos, que estos caciques regionales dan en sus regiones. Aunque se ha avanzado mucho, el voto de opinión en grandes ciudades como lo es Bogotá, como lo que es Medellín, lo que es Cali, allí sí se vota más a conciencia. La gente
que vota, muy pocos están quizás inspirados en recibir alguna prebenda o vender su voto. En las grandes ciudades sí se ve que se vota con independencia, que muchos de los candidatos que son elegidos son candidatos que no pertenecen a estas grandes maquinarias y que son candidatos que han sido elegidos realmente por el voto limpio, ese voto a conciencia. Pero desde luego, como lo decíamos, en regiones como la costa atlántica, en otras regiones abandonadas del país, lejanas, allí priman esos caciques políticos. Son familias que desde hace muchísimos años han tenido el poder, que se lo trasladan, se lo heredan al primo, al hermano, a la esposa, y esa es la prueba de lo que ocurre, por ejemplo, en la costa, donde las familias como los Charles, los Gerlain, los Géneco, pues son los que eligen realmente, eligen en cuerpo ajeno, tienen todas las maquinarias, mueven miles de millones de pesos de forma irregular también. Lamentablemente la corrupción en Colombia es tan grande que para las alcaldías, para las gobernaciones, todos los proyectos, muchos de los contratos se asignan porque el contratista distribuye parte de ese dinero que va a esas campañas políticas, que va a esos candidatos, y esos contratos irregulares, corruptos, son los que sirven para financiar elecciones, sin contar desde luego lo que pasa con el narcotráfico, que claro, también mete mano allí, las grandes cantidades de dinero que se mueven en esta época electoral, donde pues los grupos irregulares también eligen a sus candidatos en esas zonas. Y desde luego, como usted dice, el uribismo, que ha sido una fuerza tradicional, que tiene también, o tenía mucha aceptación, pero que en los últimos años ha ido decreciendo, y en estas elecciones, debido a que el presidente Duque no tuvo un buen gobierno y es del Centro Democrático, y a la decepción que hay, pues se cree que no sería definitivo el candidato del Centro Democrático, no tendría ninguna opción para estas elecciones, pero sí sigue jugando, porque los votos del uribismo se van a ir desde luego al candidato de la derecha, y no hay que despreciar, a pesar de que han ido en picada abajo, pues son 4 o 5 millones de votos que los uribistas podrían poner y que le sirven a un candidato de la derecha. Por último, César Gaviria. Pues, ¿es posible que el expresidente liberal apoye a Gustavo Petro? Bueno, esa es una buena pregunta, porque se han visto alianzas que a veces uno parecería imposibles, pero ese es precisamente uno de los aspectos dinámicos de la política colombiana, que a veces cuando un candidato como Gustavo Petro, a quienes todos le hacían el feo, a quienes todos tildaban de guerrillero, a quienes muchos catalogan de terrorista, pues al ver las opciones que tienen las urnas, que en todas las encuestas encabeza, pues muchos de estos caciques políticos, dirigentes políticos como César Gaviria, pues han buscado acercamientos con él. No se sabe hasta qué punto esa decisión, ese respaldo de César Gaviria del Partido Liberal sea pleno para Gustavo Petro, porque hay que decir que en este momento, pues desde luego, el Partido Liberal, aunque no ha escogido un candidato presidencial, pues habrá que esperar qué pasa en estas elecciones del 13 de marzo, y si finalmente el Partido Liberal decide apoyar a Petro, pero si además Petro decide recibir el apoyo del liberalismo, porque muchos han cuestionado que Petro se haya reunido con César Gaviria, que hace parte de un partido que es más de lo mismo, que es tradicional, que es un partido corrupto. Muchos de los parlamentarios que están como candidatos del liberalismo están siendo investigados, y muchos de los congresistas pues también. Entonces uno no sabría si el Partido Liberal decide apoyar irrestrictamente a Petro, o si de pronto lo vemos ya apoyando al candidato de la derecha, que sería lo más obvio. No se va a ir de pronto por un candidato de la mitad, porque allí está Juan Manuel Galán, que hace parte del nuevo liberalismo, que está apartado del Partido Liberal. Entonces hay que esperar qué pasa con esas alianzas. Incluso otro exministro y otro excandidato presidencial, que fue Germán Vargas Lleras, que hace parte de Cambio Radical, también en este momento incluso muchos creen que podría mañana o podría anunciar ser candidato presidencial, porque está en este momento sacando una cuña de más de 2 minutos en los noticieros de televisión, y muchos creen que a pesar de que él no quería ser candidato presidencial, podría hacerlo. Pero además porque está haciendo fuerza a sus parlamentarios, a sus congresistas, para que sean elegidos en esta fecha del 13 de marzo. Así que la política colombiana es muy dinámica, y sabemos que a veces
no importan, como decía yo antes, quién sea el candidato, sino que a veces importan son malos intereses, y así sea de la extrema izquierda o la extrema derecha o del centro, pues van a apoyar al más fuerte, no porque estén convencidos que es lo mejor para Colombia, sino por sacar partido burocrático, sacar provecho de una candidatura o de una eventual presidencia, en este caso de Gustavo Petro. Bueno, a ver, Jairo Tarazona, gracias, periodista de RCN de Colombia, hoy día de elecciones en nuestro país vecino. José. Vamos a información comercial, Fernando. Cuando estemos de regreso vamos a seguir tratando el análisis con el ámbito de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa como todos los domingos. Alonso, ¿cuál es el tema que nos traes esta semana? Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, hoy nos encontramos en los límites a la veintena de días en esta invasión Rusia a Ucrania. Esta semana hemos visto pues, que el gobierno ucraniano por fin se ha acercado y ha empezado a ceder para tratar de resolver este problema, esta invasión, y tratar de sacar a las tropas rusas, cediendo, diciendo que estarían de acuerdo en negociar acerca de un tratado, de no unirse a una coalición internacional como la OTAN o la Unión Europea, a cambio de pues, algo que les dé seguridad de que Rusia no va a cometer algo así otra vez. Pero es que esto resuena, y si uno conoce la historia de Ucrania, desde que Ucrania es Ucrania, hace poco más de 30 años, en el 94 sucedió algo parecido. Ucrania, luego de la disolución de la Unión Soviética, era el tercer país con mayor capacidad nuclear del mundo. Esto cambió después de que Rusia negociara con el gobierno ucraniano, cambiándoles todo su armamento nuclear a cambio de seguridad y soberanía. Ya estamos viendo pues, que Rusia no ha estado dentro del contrato, ha ido en contra de lo que ha dicho, y pues podría repetirse otra vez algo parecido. ¿Qué más cosas han sucedido aquí en Europa? Pues además de la subida de la electricidad, que en España ya está en 700 euros el megavatio. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos pagando casi 1 euro el kilovatio, que se podría traducir en casi 15 euros, 15, 16 dólares para cargar el teléfono de 0 a 100 durante una noche. ¿Qué es lo que pues las respuestas, las soluciones que nos ha dado el gobierno? Bajar la calefacción en medio de una primavera bastante fría, quitar la calefacción y pues, utilizar medios alternos de calefacción como la madera, como hervir agua y utilizar el vapor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí en España muy pocas casas, muy pocos edificios ya tienen chimenea, y la gran mayoría de apartamentos, de casas, tienen vitrocerámica, estufas eléctricas. Así que nos estamos viendo de que no hay soluciones. Además de eso, el gobierno dice que no se puede hacer nada, que estamos dentro de una crisis, que van a venir tiempos duros, pero ahora se aprueba un plan de 2.000 millones de euros de aquí a 5 años para el Ministerio de Igualdad, para impulsar políticas de equidad, un ministerio que no ha hecho absolutamente nada. En 20 años, las víctimas de violencia de género se han mantenido muy parecidas entre los datos que se han podido encontrar. Así que en 2 años de existencia del Ministerio de Igualdad no han logrado hacer nada. Ahora van a subir su presupuesto a 2.000 millones de euros. Pero bueno, la noticia principal es esta invasión de Rusia a Ucrania, que ha empezado a suceder algo curioso. Además de toda la desinformación que viene tanto del bando ucraniano como del bando ruso, el bando ruso, en lo que está sucediendo en Rusia, es que el Ministerio de Defensa, Lavrov, está saliendo y está siendo muy orador, está saliendo a conversar bastante con los medios europeos, mientras que gran parte de los medios de comunicación se están aislando, hay bastante silencio de ese lado. También estamos viendo situaciones horripilantes como el bombardeo a un hospital de maternidad que sucedió este miércoles por parte de Rusia, y el uso, y ya aceptó el ejército ruso
la utilización de misiles termobáricos. Recordemos que los misiles termobáricos hasta día de hoy están siendo catalogados como armas de destrucción masiva, WMDs. Así que hay que ver cómo las organizaciones internacionales, las cortes de justicia internacionales responden a esto. Pero hay que ver cómo se desarrolla el resto de esta larga invasión que se le está costando a Rusia, y hay que ver cómo responden los otros países, porque recordemos que también esta semana Polonia pues, se ofreció a regalarle 29 MiG-25 a Ucrania, a cambio de que Estados Unidos solamente le devolviese pues, aviones comparables, aviones con habilidades similares. El Pentágono a un principio dijo que sí se iba a hacer, los aviones iban a pasar de Polonia a una base militar americana en Alemania y de Alemania a Ucrania. Días después se echaron para atrás, todavía no se ha resuelto eso, y parece que el Pentágono está muy preocupado acerca de lo que está haciendo Rusia, porque, como ya lo dije el domingo pasado, un tigre arrinconado ataca en cualquier segundo. Hay que continuar viendo esto, esta es una situación muy delicada, y pues también hay que ver del otro lado del Atlántico, las elecciones en Colombia, que para los expertos están siendo un rompedero de cabeza porque con el estallido social del año pasado realmente no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Están las encuestas con un 13% ganando el pacto histórico de Petro, y un 12% justo detrás el Cambio Radical, partido muy cercano a Uribe. Así que hay que ver qué es lo que sucede el día de hoy en estas elecciones, y hay que estar muy atento a pues, estas reuniones, a estas negociaciones que están sucediendo entre Ucrania y Rusia. Regresemos al estudio. Está con nosotros también Guillermo, tu análisis sobre esta situación. Sí, mira, muy breve. Lo que está pasando con Polonia en los aviones es que ellos quieren evitar un casus belli. Y es porque hay mucha desconfianza también en los mecanismos de la Unión Europea. Yo escuchaba en una emisora española al ex jefe del ejército, del Comando Conjunto del Ejército Español, Fernando Alejandre, que él estuvo en el año 2014 en la sede de la OTAN en Bruselas. Y él contaba que ellos hicieron un informe de la situación de lo que había pasado con la invasión rusa a Crimea. Y ese informe describía claramente cómo la invasión a Crimea era el primer paso para un avance hacia la totalidad de Ucrania y a otros lugares. Ese informe ellos lo entregaron a las autoridades políticas de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, y ese informe sigue ahí y no se hizo absolutamente nada. Y todos estos años se perdieron. O sea, esto no fue una invasión que agarró por sorpresa a nadie. La información estaba ahí, lamentablemente, y no se hizo absolutamente nada. Entonces, países como Polonia, que ya tienen por lo menos 1 millón de refugiados y van a seguir teniendo más, pues les sale mejor seguir acogiendo refugiados que meterse en un problema bélico que, aunque las Fuerzas Armadas rusas no han demostrado todavía ser las mejores, no se sabe qué es lo que hay en la cabeza de Vladimir Putin. En cuanto a lo de Colombia, lo más lamentable de todo el proceso colombiano es el derroche de dinero brutal que se ha dado en esta campaña, solamente en el caso de senadores y congresistas. Solo en ese caso se ha derrochado cualquier cantidad de dinero sin control, y eso va a dar mucho de qué hablar de cara sobre todo a la primera y segunda vuelta que vienen en cuanto a los candidatos presidenciales en Colombia, que todavía la cosa anda como por 15 candidatos. Así es. Bueno, José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, ver cómo será este inicio de clase para los estudiantes de premedia y media el día de mañana, y esa nueva estrategia que trae el Ministerio de Salud en conjunto con la Caja del Seguro Social de ir a vacunar a los más pequeños a las escuelas, y también esperar cómo es ese comportamiento epidemiológico del virus y conocer cómo van a ser las estrategias también del Ministerio de Salud para hacerle frente a la misma hora que afortunadamente los casos siguen a la baja. Bueno, recuerda que este programa se retransmite por KW Continente. A todos gracias, que tengan un muy feliz domingo, y mañana nos vemos 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias. Felicidades al expresidente Martinelli, que estuvo de cumpleaños el pasado 11 de marzo.